Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Ya estamos en línea, ya estamos en contacto con el amigo Mas Roper Calvo, que hoy nos va a acompañar a este debate. Hoy quedamos nosotros de debatir aquí algo que me causa a mí curiosidad, digámoslo así, y es un tema que él expuso en, en una publicación, y es la oración a María. Yo nunca había escuchado eso, de verdad nunca había escuchado eso, y me causó inquietud. Invité al amigo Mas a debatir ese tema, y el amigo Mas ha aceptado estar con nosotros el día de hoy. Esto es por videollamada de Messenger, se está transmitiendo en vivo por el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Aquí está, vamos a que ustedes vean a nuestro amigo Mas, proyectarle la pantalla para que él salude a la audiencia y se presente. Amigo Mas, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gracias, bendiciones, Alex Cerrato. Bueno, los saludo aquí desde la ciudad de Nueva York. Gracias por la invitación a su canal y vamos a estar debatiendo este tema que es muy controversial, tanto para la comunidad católica como para la comunidad unicitaria, y esperamos que pues todos estén en sus casas, estén bien pendientes de lo que se va a decir acá y cada uno saque sus propias conclusiones. Adelante. Bueno, hemos quedado con el amigo Mas de tener este compartir de la palabra de Dios. Va a ser un compartir de altura. Él va a respetar mi tiempo de argumento, yo voy a respetar el tiempo de argumento de él. Igualmente vamos a tener 2 tiempos de 10 minutos cada uno para argumentar. Él por su parte va a argumentar el por qué debemos orar a María, y por mi parte voy a argumentar el por qué no. Vamos a tener 2 tiempos de 10 minutos para eso. Al final vamos a tener 2 preguntas cada uno. Vamos a hacernos 2 preguntas y al final vamos a tener 5 minutos para argumentar al final y la despedida. Esto es un debate de mucho respeto y mucha altura. Así hemos quedado con el amigo Mas. Vamos a tener también la ayuda del cronómetro digital. Vamos a colocarlo aquí, cronómetro. Ustedes saben que esa es la herramienta que usamos aquí para que nadie diga que se le comió. Aquí está, ya lo ven ustedes en pantalla. A ver, vamos a proyectarlo en pantalla para que ninguno diga que el uno abusó del tiempo o el otro abusó del tiempo. No, es un cronómetro digital. Bueno, me toca empezar a mí. En eso hemos quedado con el amigo Mas y vamos a empezar. El debate se titula ¿Se debe orar a María como enseña la Iglesia Católica? El amigo Mas es católico, es apologista católico. Entonces, él nos va a demostrar que sí se debe orar a María. Y por mi parte vamos a mostrar que no. Pues me toca empezar a mí. Voy a iniciar el cronómetro. Inicio con mis primeros 10 minutos. Y ahí ya comenzó a correr mi tiempo. Y quisiera mostrar algo. Y es, este es el título del debate, predicador unicitario. Esta propaganda o este enlace o esa promoción la hizo el amigo Mas, predicador unicitario Alex Escobar Cerrato, apologista católico Mas Popper. Debate, tema, ¿se debe orar a María como enseña la Iglesia Católica? Bueno, primeramente agradezco al amigo Mas por estar con nosotros en esta tarde y aclararnos a todos nosotros por qué sí se debe orar a María. Esta es una publicación que hizo nuestro amigo Mas Roper Calvo en un grupo católico. Esta es la publicación que hizo él. Y en dice así: oración a la Santísima Virgen María. Dice, vosotros sois, oh María, la esposa de la Santísima Trinidad. Escuche bien lo que argumenta el amigo Mas. Ahí está. Vosotros sois, oh María, la esposa de la Santísima Trinidad y el oculto tesoro de los bienes que dispensa. La gracia os ha sido concedida sin límites. Por vos se ha levantado Eva de su caída y Adán ha sido admitido en el paraíso, de donde había sido arrojado por la culpa. Por vos, Santísima Virgen,
y con vuestro socorro se ha concedido al mundo la paz celestial y contado los hombres como los ángeles, en el número de los siervos, de los amigos y de los hijos de Dios. Por vos ha sido rechazada la muerte, despojado el infierno, derribado los ídolos y propagado el conocimiento del cielo. Bueno, este es parte de lo que el amigo Mas ha dicho, que la Santísima Virgen, eso es una oración a la Santísima Virgen, como él la llama, Santísima Virgen. Bueno, ahí vemos que la Virgen María es exaltada como la esposa de la Santísima Trinidad, esposa. Nosotros ya habíamos escuchado anteriormente del amigo Luis Toro, que la Virgen María es la esposa del Espíritu Santo, pero vemos que el amigo Max exalta a María no solamente como la esposa del Espíritu Santo, sino también como la esposa de la Santísima Trinidad. Es decir, es la esposa del Padre, es la esposa del Hijo y es la esposa del Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos que María tiene tres esposos. Es más, el propio hijo de ella es esposo de ella, porque así lo está en esta oración. Oh María, dice, vos sois, oh María, la esposa de la Santísima Trinidad. Y la Trinidad está dicha o conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, María es la esposa de los tres. Vemos en esto. Ahora, en esto ya hay una, ¿cómo podemos decir? Hay un argumento no bíblico, porque a María no existe, escúchenme bien, no existe un solo texto bíblico donde María se llame o se le llame esposa de Dios. No se le llama, no existe un solo texto bíblico, no lo hay. No hay un solo texto bíblico donde a María se le llame la esposa de Dios. Ahora, es evidente también, escúchenme bien, es evidente que tampoco hay un solo texto bíblico. Escuche bien, no hay un solo texto bíblico donde se diga que debemos orar a María. No existe ese texto bíblico. O sea, los amigos católicos hacen un esfuerzo filosófico, un esfuerzo narrativo, pues si podemos llamarlo allá, un esfuerzo de meterle a las personas, de inyectarle a las personas que María o a María se le debe orar. Como ya dije, no hay un solo texto bíblico, no existe, no lo hay. En toda la escritura, en el Nuevo Testamento, donde vemos la aparición de María, donde se nombra a María, no existe un solo texto donde se diga que a María se le debe orar. No hay ese texto. Es más, si nosotros miramos el Antiguo Testamento tampoco, ¿sí? Eso no lo vemos en la Escritura, no hay en la Escritura, no existe. Ahora, en Hechos, vamos a ver cuál era la conducta de María. Si en Hechos capítulo 1, verso 13 y verso 14, cuando estaba reunida ella con los apóstoles, ¿será que los apóstoles en ese lugar estaban orándole a María? ¿Será? ¿Será que eso lo dice la Escritura? ¿Será que eso lo dice la Escritura? Vamos a leer ahí. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 13. Permítame colocar esto por acá. Perdón, Hechos capítulo 1, verso 13 y 14. Usted que tiene su Biblia, siga ahí, por favor. Dice, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Escúcheme bien, estos estaban orando, sí, pero no dicen orándole a María, sino estaban en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos estaban en oración. Más adelante vemos en Hechos capítulo 4 que
ellos dicen, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos les había dicho. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Están orando. Los vemos orando y dice que estaban orando con María, las mujeres, y con María, la madre de Jesús. No dice la escritura, no aparece la escritura, no menciona la escritura por ningún lado que los apóstoles dijeran que estaban orando a María o estaban orando a Dios por medio de María. No dice la escritura, eso no lo nombra por ningún momento. Ahora, Jesús, al ser preguntado por sus discípulos cómo deberían orar, Jesús les dijo, ustedes deben orar de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a analizar eso. Entonces vemos que la escritura no nos muestra a los discípulos orando. Oran a Dios, pero no a María o a Dios por medio de María. No lo dice. No está esa escritura. No aparece. No lo dice por ningún lado. Ahora, los discípulos le dicen a Jesús que Juan enseñaba a orar a sus discípulos, que él también le enseña a orar a ellos. Y el Señor no le dice, cuando vosotros estéis orando, digan esto: Ave María que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El Señor no les dice eso. El Señor lo que les dice es, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Esa es la manera con que se debe orar. No, Ave María, tú que estás en el cielo, ahora ruega por nosotros los pecadores. Eso no está en la escritura. No aparece en la escritura. Debemos orar a Dios por medio de María. Eso no lo dice la escritura por ningún lado. No lo dice la escritura. En la escritura vemos varias oraciones. Escúcheme bien, vamos a ver cuánto tiempo me queda. Queda un minuto. En la escritura vemos varias oraciones. La oración de Daniel, por ejemplo, vamos a ver Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10, y después vamos a continuar con otras oraciones. Daniel capítulo 6, verso 10, dice así: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. Escuche bien, se arrodillaba y daba gracias. Daniel oraba, y vemos una oración de Daniel en el capítulo 9. En el capítulo 9 vemos esa oración de Daniel. Oración de Daniel por su pueblo. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en el libro del número de los años y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ceniza y silicio. En esta oración no vemos que Daniel interviniera ante una diosa. Si de pronto vamos a ver que el amigo más nos va a mostrar textos del Antiguo Testamento. Se le pasó el tiempo, se le llegó el tiempo. Listo, sí. 15 segundos. Ahí está. 17 segundos más, los cuales se te serán dados a ti, amigo más. Puedes iniciar. Bueno, sí, yo también tengo cronómetro aquí, no se preocupe. Voy a empezar mis 10 minutos a partir de ahora. Bueno, buenas tardes. Nuevamente saludos a todos. Gracias a Alex por haberme invitado a su canal. Bueno, hablando de la oración a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Quiero leerles algo muy importante que tiene que ver con la oración a María, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 5, dice así: así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17 dice así: puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice lo siguiente:
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Hablando de estas tres lecturas que nos hablan que todos somos un cuerpo en Cristo, debemos de saber, tomar en cuenta de que no solamente los que estamos en la tierra, sino los que estamos aquí en la tierra somos un solo cuerpo en Cristo, con mucho más razón las personas que están en el cielo. Por ejemplo, la Santísima Virgen María forma parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es una familia. Y en una familia los miembros se comunican entre sí. Por ejemplo, porque yo no puedo pensar que mi mamá no ora por mí. O porque mi mamá no puede pensar que yo oro por mi mamá. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que María ora por nosotros a Dios? Si ella forma parte del cuerpo místico de Cristo, del cual nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no está dividido, el cuerpo es uno solo. Entonces, la iglesia es la familia de Dios. Tanto la iglesia peregrina como la que está en la tierra, como la iglesia triunfante que está en el cielo, todos los habitantes del cielo y de la tierra formamos parte de un solo cuerpo, de una misma iglesia. Y en esa iglesia, en esa familia de Dios, los miembros se comunican entre sí. Entonces, podemos, leo las escrituras para que puedan ustedes entender el por qué nosotros oramos a María. Ahora bien, cuando nosotros oramos a María, realmente debemos de aclarar esto. Toda oración el fin de toda oración es Dios. Siempre el fin de toda oración. Cuando nosotros le pedimos algo a María, le pedimos que interceda por nosotros a Dios. Que interceda por nosotros a Dios. Realmente creemos que sí, que María y los santos no hacen milagros. Los milagros los hace Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. No voy a enfocarme en cuestión de los santos o de los ángeles, porque el tema es María. Entonces, nosotros cuando le pedimos algo a María, lo que le estamos diciendo es que le pida a Dios por nosotros. Si yo le puedo pedir a alguien aquí en la tierra, por ejemplo, yo le puedo decir a Alex, hace rato, Alex, te pido que le ruegas a Dios por mí para que yo me sane de esta enfermedad o para que me ayude en mis problemas que yo tengo. Y Alex Serrato ora a Dios, pues Alex Serrato está intercediendo a Dios por mí. Si Alex Serrato, que es un pecador, puede interceder a Dios por mí, con mucho más razón lo puede hacer la Santísima Virgen María, ya que ella es una mujer santa y pura que está en el cielo. Y ella es la madre de nuestro Dios, la madre de nuestro Salvador, con mucho más razón. ¿Y cómo sabemos que ella intercede por nosotros? ¿Cómo lo podemos saber? De la siguiente manera. Yo voy a leer un texto bíblico, ¿verdad? Que les va a arrojar a ustedes luz sobre cómo María intercede por nosotros. Un segundo. Dice así. Lucas capítulo 15, versículo 7. Apunte, Alex, estas lecturas, muy importante, Alex. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice así. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Vuélvelo a repetir otra vez. Lucas capítulo 15, versículo 7. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Qué significa esto? Sabemos que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. En el mundo habemos alrededor de 7.000 millones de habitantes. Si, por ejemplo, vamos a hablar de hay alrededor de 198, 194 países en el mundo. Vamos a hablar de un país como Etiopía. Una persona que vive en el país de Etiopía, uno de los tantos países que existen en el mundo, de los 194, y una persona que vive en las montañas de Etiopía, en un lugar completamente recóndito, escondido, y esa persona se convierte a Dios. Dios se va a dar cuenta, obviamente, ¿verdad? Porque Dios todo lo sabe, Dios está en todas partes. Pero María también está en todas partes. No porque María sea Dios, María no es Dios. ¿Por qué María se da cuenta que si esa persona se convierte? Lo dice la Biblia, implícitamente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Entonces, ¿cómo puede ser posible que las personas que están en el cielo se enteren que un pecador, uno de esos 7.000 millones de habitantes de la tierra, se convirtió si se supone que solamente Dios es omnipresente? María se supone, ¿verdad? Dirán ustedes que María no es omnipresente, María no está en todas partes, María no puede enterarse que ese hombre que vive en Etiopía se convirtió, porque se supone que solamente Dios está enterado de eso, porque solo Dios es omnipresente. Pero ¿qué pasa?
Solo Dios es omnipresente por naturaleza. Tanto María como los que están en el cielo participan del cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno solo. Dios está con nosotros. María está con Dios. Entonces, si Dios está con nosotros y María está con Dios, quiere decir que María, en cierta forma, está en todas partes. Y así es como María puede enterarse de que esa persona que vive en Etiopía se convirtió. Así es como María se alegra. Porque dice los habitantes del cielo se alegran. Cuando dice los que están en el cielo se alegran, eso incluye a María, porque María está en el cielo. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. ¿Y quién está en el cielo? Están todos los ángeles, están todos los santos y está la Virgen María, que la Virgen María es la mujer más santa. Entonces, con este pasaje bíblico de Lucas capítulo 7, capítulo 15, versículo 7, pues nos dice prácticamente de forma implícita, es una verdad implícita, de que María se entera cuando un pecador se convierte. Y no porque la esencia de María se encuentra en Etiopía, no, sino porque debemos de entender, y Alex tiene que entender esto, que en el más allá no existe el espacio y el tiempo, no existe. Dios está con nosotros y María, los ángeles y los santos están con Dios. Entonces, si Dios está con nosotros y María, los ángeles y los santos están con Dios, entonces quiere decir que María está donde Dios está. Entonces, si María está donde Dios está, entonces quiere decir que María también está con nosotros. No necesita estarlo en esencia, sino que María es omnipresente no en virtud de sí misma, sino en virtud del poder de Dios. Por eso le dije que solamente Dios es omnipresente por naturaleza. Si María es omnipresente, es por la gracia de Dios, en virtud del poder de Dios que la hace a ella estar en todas partes, en cuanto a que Dios está en todas partes y María está con Dios, en ese sentido María está en todas partes. Y es por eso que María, no solamente María, sino los habitantes del cielo se pueden enterar que un pecador se convierte, ¿verdad? Entonces, es muy importante decirles a todos ustedes que la intercesión a María no es un dogma de fe de la Iglesia Católica. Les voy a explicar. Un católico puede decir, yo no creo que María intercede por nosotros y no está cometiendo ningún pecado ante la Iglesia Católica, porque ante la Iglesia Católica solo existen 4 dogmas de fe, que son la virginidad perpetua de María, la inmaculada concepción de María, la maternidad divina de María y la asunción de María al cielo. Un católico puede creer que María intercede o puede creer que no intercede por nosotros. No es un dogma de fe. Es una enseñanza de la Iglesia Católica, pero no una enseñanza dogmática de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no obliga a nadie a creer que María intercede por nosotros. Sin embargo, esta creencia tiene bases bíblicas y esas bases las acabo de dar yo, primero hablando de cómo todos llegamos a ser un solo cuerpo en Cristo, todos llegamos a ser un solo cuerpo en Cristo, y también hablando de, me queda un minuto exactamente, recordando cómo todos somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso les hice esas 3 lecturas de Romanos y Corintios, y también demostrando cómo María está en todas partes, porque en el cielo se alegran cuando un pecador se convierte. Imagínense qué maravilla. Y María está en el cielo. Entonces María se da cuenta cuando un pecador se convierte. Y si María se da cuenta, si María se alegra, ¿verdad? Al igual que los ángeles y los santos, significa que María intercede a Dios por esa persona. Si nosotros que somos pecadores podemos interceder a Dios, con mucho más razón, las personas que están en el cielo, que han alcanzado la plenitud de la gracia, la plenitud del amor de Dios y la plenitud de la perfección, pueden obtener más fácilmente para nosotros la gracia de Dios que realmente tanto necesitamos. Con esto termino mis 10 minutos de exposición ahora. Adelante, Alex, que termine. Alex, Rafa, ya terminé mis 10 minutos de exposición. Voy a apagar mi micrófono para que usted empiece con sus 10 minutos de exposición. Empiece con sus 10 minutos de refutación, disculpe. Yo ya terminé mis 10 minutos de exposición, Alex Serrano. Puede usted empezar con sus 10 minutos de refutación. Listo, gracias. Voy a empezar.
Empiezo. Bueno, hemos escuchado a nuestro amigo Mas decir varias cosas interesantes, no. Pero aunque suenen interesantes y suenan muy bonito, vemos que nuestro amigo Mas no pudo dar un solo texto bíblico. Él forza, escuche bien, está forzando el texto bíblico, lo forza, o los textos bíblicos que usa para decir que María está en el cielo. No hay, y él dice que eso es dogma de la Iglesia Católica. Bien, eso es dogma de la Iglesia Católica, pero no es bíblico. No es bíblico. La Escritura no nos dice que María está en el cielo. No hay un solo texto bíblico que diga que María fue ascendida al cielo. No existe. Le recuerdo algo, la exégesis bíblica nos dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a catecismos, no conforme a dogmas o decretos de hombre. Eso significa dogma, decretos. Tenemos que hablar lo que dice la Escritura y no podemos pensar más allá de lo que ha sido escrito. Y la Biblia nos dice que lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. O sea, si usted va a enseñar algo, debe hablarlo conforme a la palabra de Dios. Hemos escuchado de boca de nuestro amigo Mas que María está en el cielo y quiere hacernos entender que porque María hacía parte del cuerpo de Cristo, entonces María está en el cielo y ella puede interceder o orar por nosotros, ¿sí? Pedirle nosotros a María. Es lo que dice nuestro amigo Mas. Ahora, él nos usa y nos dice algo sobre Hechos 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice que en base a ese texto que está implícito ahí, entonces dice, ahí está implícito que María está en el cielo y ella se alegra por nosotros. Pero mire, ¿por qué no lee más abajito? Lea más abajo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde, que si pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esas personas, querido amigo, no es la iglesia que ya está en el cielo. No son los santos de la Iglesia Católica que ya están en los cielos. No es María que ya está en los cielos. No, dice que son los ángeles. Aquí no dice, en el cielo se gozan los santos, los ángeles, se gozan los que ya han muerto. No, porque recuerde que cuando Jesús murió y está en su momento de muerte, dice que los santos resucitaron. Los santos de esa época, o sea, los que estaban en el sepulcro, resucitaron. O sea, muchos santos resucitaron. Te refiere a gente que fue temerosa de Dios y resucitaron. O sea, no estaban en el cielo, estaban ¿dónde? En el sepulcro. Y María efectivamente murió. ¿Y dónde está? ¿Está en el cielo? No hay ningún texto que diga eso. Por lo tanto, su argumento, aunque es muy, muy bien elaborado, pero no es bíblico. Digo y repito. ¿Sí? No es bíblico. Bueno, habiendo ya dicho esto, vamos a seguir analizando lo que nos dice la Escritura. Ya hemos visto que las oraciones que hacen o hicieron, comenzaron a hacer los antiguos, lo hicieron a un solo Dios, a un solo Dios. Daniel dice porque hay un solo Dios en el cielo y a él oraba. Ezequías también, si vemos en el libro de Isaías capítulo 37, vamos a ver la oración de enfermedad de Ezequías, ¿sí? Ezequías en el capítulo 37, vemos que él ora. Judá es liberado Judá es liberado del Senaquerib. Vemos que él ora en el capítulo 38, enferma y él ora, dice que se vuelve su espalda hacia la pared y ora. Ve y di a Ezequías, dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Mire, este era un rey de Judá y él se vuelve y ora. ¿Pero a quién? ¿A alguna mujer? ¿A alguna diosa? ¿A la diosa madre? ¿A quién? A Jehová. Y este hombre confiesa que Jehová es el único Dios y que es el único Jehová. David también lo hizo. Salmo capítulo 5 o Salmo 5.
verso 2, y eso también vemos una oración muy bonita de David, la vemos en Primera de Samuel capítulo 7, para que la lea, o Segunda de Samuel capítulo 7, pacto de Dios con David, pacto de Dios con David, léala ahí, léala, Segunda de Samuel capítulo 7, es una oración muy linda, pero ¿a quién le oró él? A Jehová, el único Dios, y él lo dice aquí en el Salmo 5, verso 2, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, y esperaré. Como vemos, la oración no es a un hombre. Si hay algo que la Biblia dice, cuando los apóstoles hicieron algo indebido, por ejemplo, o no hicieron algo indebido, quisieron adorarlos, y uno de ellos quiso adorar un ángel, lo que hizo Pedro cuando quiso un hombre adorarlo, Cornelio, quiso adorarlo, se postró Cornelio a sus pies y le dijo, no, 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 Señor, no haga eso, yo soy hombre, adore a Dios, sí, adore al que está sentado allá, al único Dios, adórelo, se debe adorar es a Dios, no al hombre, para que vengamos nosotros a hacer algo que es dado a Dios. Recuerde que el Salmo 100 dice, vení, postrémonos delante de Jehová, vení y adoremos. Eso es algo, el culto a Dios, la oración hace parte del culto. Vení, postrémonos, vení, adoremos. Eso hace parte de la adoración, la oración. Y se la están dando a una mujer que no está en el cielo, porque la Biblia no lo dice. Y además vemos que la oración es para Dios. Ahora, Jesús enseñó que se debe pedir o orar y pedir en su nombre, no en el nombre de María. Jesús no dijo que se debería pedir a la Virgen María. Jesús dijo en el Juan capítulo 14, dijo, si algo pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré. Allí está, allí lo dice, amigo más, búsquelo. Juan capítulo 14, Jesús le dice a sus discípulos, si algo pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Escuche bien. ¿A quién debemos orar? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Hay que pedir ese en su nombre. Es más, el griego dice, si algo pidieres al Padre con mi nombre, yo lo haré. Porque Jesús dice que el nombre del Padre es Jesús. ¿Sí? Dice Jesús por allá en Juan 17, dice, que ese no es el tema, pero lo voy a explicar, dice que Padre, glorifícalo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. O sea, Jesús es el nombre de Jesús, dice que Jesús heredó un glorioso nombre, un poderoso nombre. ¿Cuál es ese nombre y de quién lo heredó? Jesús, el nombre del Padre Jesús. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre con mi nombre, yo lo haré. Ahora, esto lo vemos allá en Juan. El Señor no enseña a orar en el nombre de María, nunca, eso no se escucha, no se dice. Mateo capítulo 21, verso 22, vamos a leer ahí. Mateo capítulo 21, verso 22. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Pero ¿cómo se debe pedir? Ya lo vimos. Todo lo que pidieres al Padre con mi nombre, yo lo haré. Y lo que pidieres, yo lo haré. ¿Sí ven? ¿Sí ven? No, el Señor no dice que hay que pedirle al hombre. Juan el apóstol, habiendo recibido las visiones de un ángel, se postró a los pies del ángel para adorar, ¿sí? Y el ángel le dice, no, no, Señor, adore a Dios. No, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y los que guardan el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Adore a Dios. Hay que adorar es a Dios, amigo, más, no al hombre. Cornelio el centurión, ¿sí? Dice que oraba a Dios. Hechos capítulo 10, verso 2. Cornelio el centurión. ¿Sí? Vamos a ver cuánto tiempo me queda. Ya casi se me va a acabar el tiempo. Hechos capítulo 10, verso 2. Dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, vemos que esto de orar es solamente le pertenece a Dios. No hay un solo
texto bíblico que diga que María está en el cielo y que a ella debemos orar. No hay un solo texto. Mis 10 minutos han terminado. Bueno, gracias Alex por tus 10 minutos de refutación. Ahora voy a poner mi cronómetro para empezar mis 10 minutos de refutación sobre lo que usted dijo. Bueno, mi cronómetro empieza a partir de, mis 10 minutos a partir de ahora. Bueno, Alex hace rato dijo un par de falacias. En primer lugar, él dijo que no hay que adorar al hombre sino a Dios. O sea, está insinuando de que yo estoy enseñando que hay que adorar al hombre, cosa que es una tal falacia en primer lugar. Yo nunca he dicho eso ni voy a insinuar. Solamente a Dios se adora. No se adora a la Virgen María, no se adora a los santos, no se adora a los ángeles, no se adora a nadie. Solamente a Dios se adora. Entonces, esto es una falacia que está diciendo Ángel hace rato. Ahora, punto número 1. Punto número 2. Dice, también ha dicho una falacia o una mentira, una falacia. Alex Cerrato dijo, y todos los que están viendo este debate lo han escuchado, Alex Cerrato dijo que yo dije que la intercesión a María es un dogma de fe, cuando los que están escuchando este debate saben que yo nunca dije eso. Yo, todo lo contrario, yo dije que la intercesión a María no es un dogma de fe, es doctrina de la iglesia lo enseña, pero no obliga a nadie a creer que María intercede por nosotros. En otras palabras, la Iglesia Católica no obliga a nadie a creer que la Virgen María intercede por nosotros. Lo enseña, pero no es un dogma de fe. Un dogma de fe es algo que es obligatorio creer. Por ejemplo, la virginidad perpetua de María sí es obligatorio creerlo para todo católico. Eso sí es un dogma de fe. Pero la intercesión a María no es un dogma de fe. Y Alex Cerrato dijo hace un rato que yo había dicho que era un dogma de fe. Una falacia de su parte. Porque yo nunca dije eso. Y los que están viendo este debate saben que yo nunca lo dije, sino que dije todo lo contrario, que no es un dogma de fe. Yo creo realmente que María intercede por nosotros y yo creo que no hay un católico que no lo crea. Y si hubiera un católico que no cree que María intercede por nosotros, estaría bien con la Iglesia Católica porque de todos modos la Iglesia Católica no obliga a nadie a creerlo. Y sin embargo, esta creencia en la intercesión de los santos tiene bases teológicas. ¿Verdad? ¿Y en qué se basa esto? En la comunión de los santos. ¿Y qué significa la comunión de los santos? Lo que está en el credo, que son los 2 artículos de fe del credo. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. ¿Y qué es la comunión de los santos? Lo expliqué con otras citas bíblicas cuando les está hablando del cuerpo de Cristo. Todos los miembros de la Iglesia de Cristo estamos comunicados, somos uno solo, somos una familia. Y en una familia los miembros se comunican entre sí. Entonces, los santos hasta cierto punto se comunican con nosotros cuando interceden a Dios por nosotros, al igual que la Virgen María. Y nosotros hasta cierto punto tenemos una comunicación con ellos cuando le pedimos a Dios. Ahora bien, hace rato dijo otra falacia. Dijo que nosotros, los católicos, no dirigimos las oraciones a Dios, sino solo a María. En primer lugar, yo expliqué que cuando nosotros le oramos a la Virgen María, le pedimos que interceda a Dios por nosotros. En otras palabras, nosotros le oramos a María, es verdad, pero el fin de esa oración es Dios, porque de cualquier manera le pedimos a María que interceda a Dios por nosotros, de manera que si Dios nos concede un milagro, es por la intercesión de María. O sea, que no es María la que nos está concediendo el milagro, no es María, sino que es Dios el que está haciendo el milagro, gracias a la intercesión de María. También dije que si nosotros los pecadores podemos interceder los unos por los otros, con mucho más razón las personas que están en el cielo pueden interceder por nosotros. ¿Pueden interceder las personas en el cielo por nosotros? ¿Puede un ángel interceder a Dios por nosotros? Sí lo puede hacer. Apocalipsis capítulo, y tengo las pruebas, Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 4 dice así: después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono junto con las oraciones del pueblo santo, El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios junto con las oraciones del pueblo santo. Debemos de recordar de que San Juan escribe el Apocalipsis a finales de la primera centuria después de Cristo, y San Juan tiene una visión donde es arrebatado al cielo, al paraíso, donde está Dios con los ángeles y sus santos. Y dice que este ángel tenía incienso en la mano y le estaba presentando a Dios las oraciones del pueblo de Dios.
¿A qué pueblo se refiere? A los que están en la tierra. Porque las personas que están en el cielo no necesitan que nadie ore por ellos, porque ellos están felices, están viendo a Dios cara a cara. Entonces, el ángel está presentando a Dios las oraciones del pueblo santo de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4. Entonces, la Biblia no dice directamente María intercede por nosotros, no lo dice textualmente, pero esta creencia de que María intercede por nosotros, la cual, repito, no es un dogma de fe de la Iglesia Católica, no es un dogma de fe de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta creencia, aunque no está escrito explícitamente en la Biblia, María intercede por nosotros, tiene bases bíblicas. ¿Y dónde están esas bases? Las bases bíblicas, yo las acabo de dar. Porque alguien puede decir, María no intercede por nosotros. Y no solo María, nadie que está en el cielo intercede por nosotros. Mentira, falso. Lo acabo de mostrar. Un ángel en el cielo presentándole a Dios las oraciones del pueblo santo. Y tengo más pruebas. Tengo muchas, pero no lo voy a presentar por falta de tiempo. Dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo del 7 al 8, dice, aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes, o sea, que son 4 querubines, y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Imagínense. Aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 7 y 8, no solamente estamos hablando de ángeles que interceden por nosotros, estamos hablando de personas, dice los 24 ancianos. Los 24 ancianos son personas que ya están en el cielo, son ángeles. Sí, aquí especifica los 4 seres vivientes, que son los 4 querubines que están en el trono de Dios. También nos habla de eso Ezequiel, de los 4 ángeles, 4 espíritus que tienen ojos y cabezas por todas partes. Nos habla Ezequiel, nos habla el Apocalipsis también de esto, y nos habla también de personas, de seres que están en el cielo, la presencia de Dios, gozando de Dios, que le presentan a Dios las oraciones, y entre esos santos se encuentra María. Ahora bien, Alex hace rato dijo que no hay pruebas bíblicas de que María está en el cielo. Le voy a decir lo siguiente: la Biblia es un libro cristocéntrico, se concentra en la persona de Cristo. En la Biblia no dice muchas cosas. La Biblia no dice cómo murieron los apóstoles, a qué ciudades fueron, a quiénes le predicaron. Todas esas cosas nos gustaría saber nosotros. Entonces, muchas cosas no están en la Biblia. Inclusive la Biblia dice que hay muchas cosas que Jesús hizo y enseñó, las cuales no están en la Biblia. Eso se entiende de por qué no se encuentra la asunción de María al cielo, porque debemos de recordar que los evangelios se escribieron entre los años 60 y 70 después de Cristo, ¿verdad? Si María ascendió al cielo después de que se escribieron los evangelios, obviamente no va a estar escrito ahí. No todo. Ahora dígame, señor Cerrato, bueno, ya no me puedes contestar porque esta es la refutación. Dígame, a todos les pregunto en términos generales, a todos los evangélicos que me están escuchando, dígame en qué parte de la Biblia dice que todo tiene que estar escrito ahí. De hecho, hay pruebas históricas de que María sí subió al cielo, pero no las puedo leer completamente porque me quedan 2 minutos 50 segundos. La historia obetiana que nos habla un padre de la iglesia, San Juan Damasceno, nos dice que San Juan Damasceno nos cuenta una historia, ¿verdad?, de ser obetiana, de que María realmente murió y que al tercer día resucitó y subió al cielo. Ese es un documento de San Juan Damasceno que nos habla de la asunción de María. También hay otro documento histórico que es Dionisio el Místico, padre de la iglesia, del año 363. Nos habla que hay una tradición muy antigua que habla de que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, ascendió al cielo. Es muy extenso, no me gustaría leerlo, pero no puedo porque no me alcanza el tiempo. De modo que, como vuelvo y repito, no es un dogma de fe creer que la Virgen María intercede por nosotros. La Iglesia Católica no obliga a nadie a creerlo. Sin embargo, esta creencia de que María intercede tiene bases bíblicas, porque si Alex Cerrato dice que María no puede interceder por nosotros, entonces tampoco los ángeles podrían. Y le he demostrado con 2 textos bíblicos de que los ángeles y seres que están en el cielo interceden por nosotros. Me queda 1 minuto. Ahora imagínense, si los apóstoles creemos que son hombres santos, están en el cielo, ¿cómo no va a estar en el cielo la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor que murió en la cruz, que fue escogida por Dios para traer a Salvador al mundo? Claro que creemos que María está en el cielo. ¿Dice la Biblia literalmente que María subió al cielo? No lo dice. ¿Y quién dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia? Todo.
No, la Biblia es un libro que escribió con un propósito específico para que nosotros creamos que Cristo es el Salvador. No toda la historia de la cristiandad se encuentra en la Biblia, porque la Biblia no se escribió con ese propósito de relatar los últimos días de la Virgen María aquí en la tierra. Pero sabemos que esta creencia de la Asunción tiene bases históricas y no es un invento de la Santa Iglesia Católica. Tiene realmente bases históricas en la historia de la historia utequiana, la historia que nos cuenta San Juan Damasceno, que fue un padre de la iglesia, que nos habla de este acontecimiento. Bueno, con esto termino mis 10 minutos. Adelante, Alex. Bueno. No se escucha, Alex, Cerrato. Prenda su micrófono, no se escucha. Alex, Cerrato, no se escucha. Listo. 2 preguntas. Ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Ahora, ¿qué sigue a continuación, 2 Alex? preguntas quedamos. Oh, quedamos en las 2 preguntas. Ajá. Ok, bueno. Yo le tengo una pregunta a usted. Ya, de hecho, la estaba terminando de escribir acá. Yo le tengo una pregunta. Le voy a hacer mi primera pregunta. Mi primera pregunta a usted es la siguiente, Alex Serrat. Mi primera pregunta es la siguiente. Yo le acabo de leer a usted Apocalipsis capítulo 5, versículo del 7 al 8, y le acabo de leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4. Y en esos 2 textos de Apocalipsis dice que los ángeles y los santos, o sea, los que están en el cielo, interceden a Dios por nosotros. Si ellos interceden por nosotros, ¿por qué no puede creer usted que también la Virgen intercede, ya que la Virgen es santa y escogida por Dios? Esa es mi primera pregunta. ¿Cuánto tiempo me va a dar para responder? Tome 3 minutos. Bueno, gracias. Por favor, me cronometra los 3 minutos. Me dice cuando empieza. Sí, le acabo de poner el cronómetro. Bueno, gracias. Amigo Más, qué pena me da con usted tener que corregirle, pero ahí no dice que ni los ángeles interceden por los hombres, ni tampoco dice que los santos están intercediendo. Dice que son las oraciones. Recuerde que la Biblia dice, David dice, suba a ti mi oración, suba, ¿sí? Suba a ti mi oración. ¿Ya? Eso es una de las oraciones de David. Entonces vemos que las oraciones suben desde acá de la tierra al cielo, no que allá hay gente ya intercediendo por los hombres. Ahora, usted erra también al decir que Apocalipsis ya hay gente. Mire, amigo Max, Apocalipsis está dividido en 3 partes. Una, que es las cosas que son, ¿sí? Las cosas que son. Otra, las que serán, las cosas que has visto, perdón. Está dividido en las 3 partes, las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. 1:19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esa es la división de Apocalipsis. Las que has visto, Apocalipsis capítulo 1, es las que has visto. ¿A quién vieron? A Jesús, como el Todopoderoso, el Señor, el Rey de Reyes, aquel que vive y estuvo muerto, ¿sí? Lo vio así, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esas son las cosas que has visto. Las que son, Apocalipsis capítulo 2 en adelante, 2 y 3, las que son. Y las que han de ser después de estas, las que son, esa es la era de la iglesia, ¿no? Las que son la era de la iglesia. Y las que han de ser después de esto se refieren al capítulo 4. El capítulo 4 en adelante vemos, sí, efectivamente ya estamos viendo a unas personas que son los 24 ancianos, que son los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles del Cordero. Pero serán después de estas cosas, las que serán después de estas, o sea, de las que has visto y las que son. ¿Sí? Se refiere que en un futuro, cuando el Señor dice que venga por su iglesia, esto concuerda con lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, dice que el Señor mismo descenderá del cielo y él mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios mandará, ¿ya? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos por siempre con el Señor. Estas son, ahora sí, ahí aparecen, pero eso todavía no se ha efectuado, amigo Más, para que usted diga que allí ya hay gente. No, no se ha efectuado. Es una pequeña clase de Biblia que le estoy dando, ¿no? Ahora, el Señor mismo lo dice, vendrá la hora cuando los que están en el sepulcro dirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escuche bien, vendrá la hora que aquellos que están en el sepulcro, dice, se acaba de leer historia y vemos en la... Bueno, listo, gracias.
Bueno, entonces, Alex Cerrato, te tengo la segunda pregunta. Segunda pregunta para ustedes es esta. Si yo le leí Lucas capítulo 15, versículo 7 que dice, les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas, bueno, que no necesitan convertirse. Si yo le acabo de mostrar que en el cielo la gente se alegra cuando un pecador se convierte, ¿por qué usted no le cree a la Biblia? ¿Porque usted no cree que María también se alegra? Bueno, Adelante. listo. ¿3 minutos también? Sí. Listo, gracias. Primero, no dice María. Primero no dice María. Entonces usted no, mira, usted está forzando el texto a decir algo que él no dice, amigo Max. Yo soy un poco textual. Yo soy un poco textual y yo no me ando con filosofías, ¿sí? No me ando con huecas sutilezas. Yo soy muy textual y muy textual a la escritura. Aquí lo que dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No dice por las personas que están en el cielo. Tampoco dice por María. El verso 10 sí dice quiénes son los que se gozan. ¿Quiénes están en el cielo? Los que se gozan. Léalo. Yo sé y su Biblia católica dice lo mismo que esta. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No dice ni María, ni dice Pedro, Pablo, Juan, Lucas, Mateo, no dice ninguno de ellos, sino que dice ángeles. Vuelvo y le repito, la regeneración, la resurrección todavía no se ha efectuado. Se efectuará cuando el Señor venga y el Señor aún no ha venido. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Cuando el Señor venga, levantará su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, y seremos arrebatados allá con el Señor para vivir por siempre con Él. Eso todavía no se ha efectuado. O si no, el sepulcro de David, que está en Jerusalén, no estarían todavía los huesos de David ahí, si eso ya se hubiese efectuado y David estaría en el cielo. Pero dice, la misma escritura dice que el sepulcro de David estaba en los días de los apóstoles y sigue estando en estos días el sepulcro de David. Y es más, para no alargarle más, la historia también dice, o la arqueología también demuestra que hay unos restos que hablan de una mujer llamada María, la madre de Jesús. Y si resucitó y está en el cielo, entonces, ¿quiénes son esos restos? ¿No? Listo. ¿Ya terminó? Le quedaba un minuto. Bueno. No, ya terminé. Ok, bueno, entonces vienen sus dos preguntas para mí. Adelante con sus dos preguntas, Alex. Listo. Tome usted su tiempo, por favor. Sí, yo voy a poner el tiempo. Cuando usted me haga la pregunta, yo voy a poner mi tiempo. Yo tengo el micrómetro acá. Hágame usted las dos preguntas. Hágame usted su primera pregunta. Dice la escritura, sí o no, dice la escritura, o en ella vemos a algún apóstol orando o algún apóstol mandando a la iglesia orar a María. Ok, empiezo con mi respuesta a partir de ahora. Bueno, señor Alex Cerrato, usted está cometiendo un error que se llama anacronismo, ¿verdad? Anacronismo, en primer lugar. En primer lugar, María vivía con los apóstoles, eran contemporáneos. Entonces, la pregunta es un poco, podemos decir un poco tonta la pregunta, porque usted está diciendo, pero en la Biblia no dice que los apóstoles le oraban a María. ¿Y cómo le iban a orar a María si María estaba con ellos? Eran contemporáneos, ¿verdad? Esa es la respuesta. O sea, los apóstoles no rezaban el Ave María, no decían que el María llenara de gracia. ¿Cómo le iban a rezar a María si María estaba con ellos? Están contemporáneos. La devoción a María surgió de forma paulatina cuando pasaron las décadas, ¿verdad? De hecho, hay una oración a la Santísima Virgen María del siglo III, si no me equivoco, al año 250, donde se llama: bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no expresen nuestras súplicas, antes bien óyenos, Virgen gloriosa y bendita. Entonces, esta devoción a María, adorar a María, surgió con el paso del tiempo, de forma gradual, de forma paulatina. Los apóstoles no le oraban a María por una simple y sencilla razón. No necesitaban hacerlo porque la tenían a su lado, tenían el amor de madre de ella, sus consejos, ¿verdad? De madre. Entonces, la tenían a su lado y por eso no le oraban. Así de sencillo. Con eso ya lo respondí. Adelante con su segunda pregunta. Gracias. Aunque esto ya lo respondió, pero quiero que sea más explícito. Quiero que sea más concreto. ¿Sí? Sí.
La escritura me dice, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es más, Pablo argumenta eso y dice que aquel que descendió fue el mismo que subió para llenarlo todo, los cielos por encima de todo. Dice que lo llenó todo. Mi pregunta, da la escritura, aunque usted ya lo respondió, pero quiero que lo responda, dice la escritura que María ascendió al cielo o que sería ascendida al cielo después de su muerte, ¿lo dice? Ok, empiezo con mi respuesta a partir de ahora. Bueno, creo que eso yo lo respondí en mis 10 minutos de exposición. Yo fui muy claro, yo dije, no, en la Biblia no hay un texto donde diga explícitamente María subió al cielo o fue ascendida al cielo. Ahora, yo digo, ¿en qué parte? Ahora, ¿quién dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia? O sea, entonces, porque yo le puedo decir a usted, señor Alex Cerrato, dígame en qué parte de la Biblia dice que María murió, dígame en qué parte de la Biblia dice que María fue enterrada, dígame, porque si en la Biblia hubiera un texto que diga que María fue enterrada y está esperando la resurrección, y yo dije a María ascendió al cielo, estaría hablando algo bíblico, porque estaría contradiciendo la Biblia. Entonces, la Biblia no dice que María subía al cielo, pero tampoco dice que no subía al cielo. Entonces, usted no puede usar la Biblia para negar la asunción de María, porque para hacer eso usted tendría que buscar un texto que diga María no subió al cielo, María fue enterrada y sus restos se encuentran en Jerusalén hasta estos días. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que María murió y fue enterrada, en ninguna parte de la Biblia dice que María no subió al cielo. Entonces, la Biblia no podemos usarla para afirmar de una forma explícita que María subió al cielo, pero tampoco podemos usarla para negarla. O sea, no podemos usarla ni para una cosa ni para la otra. Pero si nos vamos a la patrística, a la historia, ahí sí se vuelca todo esto a mi favor. Porque en la patrística, en la historia, sí hay pruebas de que María ascendió al cielo, y ya lo dije. La historia de San Juan Damasceno, que es un padre de la iglesia, nos habla sobre esto, nos da un testimonio muy largo, muy extenso sobre esto, que no puedo leerlo todo por cuestión de tiempo. También la historia autiquiana que nos cuenta a ver, no digo el nombre. También nos cuenta Dionisio el Místico, que es un padre de la iglesia, en el año 363, me queda un minuto, nos cuenta de la ascensión de María al cielo. Puede buscar esa información. Entonces, hay pruebas históricas de la ascensión de María al cielo. No hay pruebas bíblicas explícitas de que ascendió al cielo, pero tampoco hay pruebas de que no ascendió al cielo. Entonces, yo no solamente me baso en las Sagradas Escrituras, yo no soy solo escriturista, Señor. Yo uso las palabras de Dios y también uso la historia, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta, me quedan 30 segundos, de que María dijo, todas las generaciones me llamarán dichosa. ¿Por qué no pensar que una mujer a la que Dios la escogió para que sea la madre del Salvador y que todas las generaciones la llamarán dichosa, está en el cielo junto a su hijo? Por supuesto, es algo completamente válido y hay pruebas históricas de esto, y no hay ninguna parte en la Biblia que lo niegue. Con eso terminó mi respuesta. Y bueno, y creo que con esto ya terminamos propiamente lo que es. ¿Sigue algo más? El debate. Vienen los 5 minutos de despedida. Oh, los 5 minutos de despedida. Bueno, adelante, ya es su turno. Bueno. Yo tengo el cronómetro. Listo, gracias. Empieza a partir de ahora. Listo. Bueno, en estos 5 minutos, si decimos, como el amigo Más nos dice, que hay evidencia histórica de la asunción de María, que es la patrística, pues es la historia de la Iglesia Católica. No hay nada más, la historia de la Iglesia Católica. Porque si fuese así, los Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, o aquellos discípulos de Juan y de Pablo hubiesen escrito que María fue ascendida al cielo. Hubiesen escrito eso, pero ninguno de ellos nombró a María. Ninguno de ellos. ¿Que María subió al cielo? No, ninguno de ellos. Ahora, el amigo Más dice que debemos nosotros mostrar por la escritura que María murió.
Pues es evidente que si el Señor dice que está establecido para los hombres, y cuando hablo de hombre está hablando de la raza humana, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, después de esto el juicio, está establecido por Dios. O sea, María era un ser humano, amigo. Juan murió, era un ser humano. ¿Sí? Era un ser humano. Y la historia sí nos dice fechas y en que murieron. Ninguno de ellos, ni María, subió al cielo. Usted habla de historia patrística, de la historia de la Iglesia Católica. Bien, pero algunos de los testigos o de los discípulos, de los apóstoles, testificaron de que María había subido al cielo. Ninguno. Entonces, yo le creería ese testimonio, pero ninguno. Es más, la Biblia dice que después de que el hombre muere debe esperar el juicio, y el mismo Señor lo dijo. Está que escucharán los que están en el sepulcro, escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Y esto ocurrirá cuando el Señor venga. No ocurrirá después, ni antes ni después de esto, sino cuando el Señor venga, y el Señor aún no ha venido. Entonces, por lo tanto, su argumento es extrabíblico, filosófico y de algunos pensantes, sí. Ahora, referente a, usted habla muy claro y dice que la Biblia no lo dice. Sí, eso no lo dice la Biblia, por lo tanto su argumento, como usted mismo lo dijo, que está establecido en los dogmas de la Iglesia, sí, de la Iglesia Católica. Y un dogma es un edicto, un decreto que hace un hombre, no es una doctrina bíblica. No es una doctrina bíblica. Yo hablo conforme a lo que está en la Biblia. Usted dice que usted no habla conforme a lo que está en la Biblia, sino que se basa también en otras fuentes. Bueno, es su derecho, pero no podemos enseñar a las gentes que cosas que la Biblia no dice. La Biblia dice que el único que subió al cielo fue el que descendió al cielo, y ese es el Señor Jesucristo y solo Dios. No hay otro, no hay otro. Mi primera pregunta, ¿dice la Escritura o vemos en la Escritura algún apóstol orando, mandando a la iglesia a orar a María? Usted dice que cómo lo iban a hacer si eran contemporáneos, que en el año 250 aparece la devoción a María y apareció esa devoción de forma gradual, ¿ya? Pero mire, cuando quieren enseñar que María es madre de todos, entonces sí meten la escritura. Juan capítulo tal. A Juan el apóstol le dice el Señor, madre, ya, o mujer, he ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Entonces dicen, mira, ahí sí aparece, ahí aparece y dice que ella es madre de todos, que el discípulo amado la recibió. Ahí sí meten la escritura. Qué cosa, ¿no? Ahí sí la meten. Cuando dicen que María es aquella que aparece en Apocalipsis capítulo 12, ahí sí meten escritura. Pero cuando para que resucitó y está en el cielo, si no hay escritura, entonces no puede, dice usted que eran contemporáneos. Entonces, ¿qué? Para unas cosas sí pueden citar la escritura y amañarla a su forma, y para otras no. ¿Mm? Si hubiese sido así, que esto ustedes se llaman apostólicos, dicen ustedes que son apostólicos que porque están edificados en el fundamento de los apóstoles. Entonces, si estuviesen edificados en el fundamento de los apóstoles, un solo apóstol o los apóstoles tuviesen que haber mandado la veneración y adoración y la oración a María, pero ninguno de ellos comentó cosa alguna. Y ustedes se hacen llamar apostólicos, se hacen llamar así. Si son apostólicos, debe estar eso en la escritura, y eso no aparece en la escritura de los apóstoles. Por lo tanto, su doctrina no está basada en la doctrina apostólica, mi querido amigo. Su argumento ha quedado completamente refutado el día de hoy. Bueno, me despido, se despide usted, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Ha sido un debate muy ameno, de verdad, con el amigo Más. Espero que el amigo Más siga aceptando la invitación. Y me faltan mis 5 minutos, ¿se lo olvidó? No, mis 5 minutos de despedida. Perdón, voy en el minuto 4:53. 55, sí, okay. 57, 58, no había terminado más. Bueno, de todas maneras, gracias, te doy las gracias a ti. No, sí, que toma 15 segundos más, toma 15 segundos más. Te doy las gracias por haber aceptado, esperemos que no sea la última vez que usted esté con nosotros más. Dios le bendiga. Ok. Buenas. ¿Me escucha? Sí, señor, puede tomar sus 5 minutos. Ok, voy a tomar mis 5 minutos. Bueno, empiezan mis 5 minutos a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, señor, usted dice que... baje la cámara un poquito. Baje la cámara un poquito. ¿Perdón? Baje la cámara que no debe. Perdón. Sí. Ya. Usted me habló de la muerte, que la Biblia directamente dice que María murió porque dice que todos murieron. En primer lugar, lo que usted no entiende, señor Alex Cerrato, es que Dios hace excepciones. Dios puede hacer excepciones. Por ejemplo, Elías no murió. La Biblia dice que fue llevado al cielo, ¿verdad?
cuerpo y alma. Enoc no murió, dice que fue llevado, no murió. Entonces Dios hace excepciones. Entonces cuando Dios dice, cuando la Biblia dice que bueno, todos pecaron, por lo tanto la muerte vino a todos, entonces esto no puede explicar por qué Noé y Elías no murieron. Es justamente que ellos deberían de entrar en eso que dice la Biblia, de que todos tienen que morir. ¿Qué significa eso? Sí, todos tenemos que morir, pero Dios puede hacer excepciones. La hizo con Elías, la hizo con Enoc, y con muchísimo más razón la hizo con la Santísima Madre de Dios, que la Virgen María hizo esa excepción, ¿verdad? Ahora bien, usted también habló de los padres de la iglesia. Usted dijo que los padres de la iglesia nunca enseñaron a adoración a María, cuando eso es una falacia de su parte, en primer lugar. La iglesia católica no adora a la Virgen María. No la adora ni hemos enseñado eso. Sería idolatría. Solamente se adora a Dios y solamente se enseña que se debe adorar a Dios. Usted está insinuando que nosotros adoramos a María. Los apóstoles nunca enseñaron a adorar a María. La iglesia católica tampoco lo enseña, en primer lugar. Falacia de su parte. Para ver qué más dijo. Dice que otra vez volvió a atacar en la falacia diciendo que la iglesia católica enseña la intercesión de la Virgen María como un dogma de fe. Y volvió a repetir lo mismo. Y yo lo vuelvo a desmentir. La iglesia católica no enseña como un dogma de fe que María intercede por nosotros. Si el católico lo quiere creer, lo cree, y si no lo quiere creer, no lo cree. Sin embargo, esta creencia tiene bases bíblicas y patrísticas, las cuales yo le di a usted. Sin embargo, la Iglesia Católica no obliga a nadie a creer a que la Virgen María intercede por nosotros, pero sí obliga a los católicos a creer que la Virgen María es Madre de Dios, que es Virgen perpetua, que ascendió al cielo en cuerpo y alma y que fue inmaculada. Eso sí, pero no la intercesión. Así que usted sigue con su falacia de hombre paja diciendo que la Iglesia Católica enseña esto como un dogma cuando es una falsedad, y ya yo lo aclaré y lo estoy volviendo a aclarar nuevamente. Ahora bien, volví a hablar de que los apóstoles no enseñaron a que se orara a María, en primer lugar. En primer lugar, como yo le dije, los apóstoles vivían con María, eran contemporáneos de ellos, porque él y yo le iban a orar a María. Usted dice, pero ¿por qué no hay un libro que hable sobre eso? Vuelvo y repito lo mismo. ¿Quién le dijo a usted que todo tiene que estar escrito en la Biblia? El mismo San Juan nos dice, al final de su evangelio, que tantas cosas hizo Jesús que no se pusieron por escrito. Tantas cosas. ¿No cree que todas las cosas que hizo Jesús son importantes para que no se hayan puesto por escrito? Qué barbaridad los apóstoles que no pusieron por escrito todo lo que Jesús hizo. Sí, es importantísimo. No lo pusieron por escrito porque no era importante. No porque no era importante, era importante. La razón por la que no lo pusieron por escrito es porque ellos quieren hacer un resumen de las enseñanzas de Jesús, enseñar las cosas más importantes, las cosas más básicas. Y por eso mucha información no está escrita en la Biblia. ¿Cómo murieron los apóstoles? Sabemos que Pedro murió en Roma, crucificado boca abajo. Sabemos que San Pablo murió decapitado en la misma Roma. Esa información es importantísima. ¿Por qué no está escrita en la Biblia? Bueno, porque la Biblia, como yo le dije, la Biblia es prácticamente un resumen. Está escrita en las cosas más básicas de la fe cristiana. No es un libro que pretende escribir toda la historia de la cristiandad, lo que pasó con la Virgen María en sus últimos días, lo que pasó con los apóstoles en los últimos días. Por eso en la Biblia no está escrito, por ejemplo, la Asunción de María o que se debe orar a María, porque como yo le dije, esta devoción surgió de una forma paulatina, pero no es antibíblica, porque usted me tiene que probar, usted no me dio ningún pasaje de la Biblia que diga que no se tiene que orar a María, ¿verdad? Y ya le dije, cuando que nosotros oramos a María es porque le pedimos que interceda a Dios por nosotros, y es Dios quien hace los milagros, no es María y no son los santos, es Dios. De modo que aunque oremos a María y oremos a los ángeles y oremos a los santos, el fin de esa oración es Dios. Y si María le pide algo a Dios por nosotros, María se lo va a pedir a Dios Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que es el único por el cual Dios nos concede todas las gracias. Y nosotros, para me faltan 10 segundos, si Dios nos escucha a nosotros, con mucho más razón va a escuchar a la Santísima Madre de Dios, que es nuestra Madre Celestial, que ora en el cielo y vela por todos nosotros. Y con esto termino. Ya terminé. Listo, gracias, amigo Más. Bueno, ha terminado el debate. Agradecemos a Más, Robert Calvo, por haber estado con nosotros en esta tarde. Recuerden, este es su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Ha sido un debate muy ameno, hemos aprendido mucho. Te damos gracias, Más, por haber estado con nosotros. Espero que no sea
ni la primera ni la última vez que aceptes una invitación. Gracias, Alex, y gracias a todos ustedes, los que han estado en la sintonía de este canal de YouTube. Gracias, Alex, por haberme invitado a hacer este debate tan interesante sobre la oración a María. Y pues entonces en sus casas, gracias por habernos visto, por habernos acompañado. Se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, su amigo, hermano, apologista católico, Max Rupert Calvo. Hasta pronto. Bueno, Max, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos en una próxima emisión desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.